Soy Betty Lascano y como siempre para mí es un gusto estar con todos ustedes. El día de hoy les traigo la segunda parte de la coloración de nuestra ganadora de cambio de imagen. Ella es Karen y en el video anterior le realicé el corte y además retocamos el crecimiento ya que ella trae bastante cana. El día de hoy le vamos a realizar unos toques de color que son muy favorecedores para iluminar el rostro. Así que acompáñenme a realizar este procedimiento. Vamos a iniciar con Karen por hidratar su cabello. Vamos a aplicar suero hidratante de Yenvir para protegerlo y que este no se nos deshidrate en el proceso de la decoloración. Secamos el cabello perfectamente bien para empezar a hacer este procedimiento. Le vamos a realizar unos toques de color ya que ella tiene bastante cana. La sección que voy a utilizar va a ser un triángulo invertido en la parte de la coronilla y en los laterales voy a sacar unas secciones en diagonal desde la coronilla hasta la nuca. La fórmula en la decoloración va a ser 3 tapas de polvo de colorante más 6 tapas de oxidante de 20 volúmenes más mitad de ampolleta de terapia intensiva especial para cabellos quebradizos o decolorados. Las secciones que voy a empezar a sacar en esta chica van a ser en diagonal y voy a empezar por la patilla. Voy a hacer un zigzag y voy a envolver con papel aluminio. De esta manera voy a hacer todo este lateral en zigzag, dejando un poco de cabello por fuera y el resto envolviéndolo en el papel aluminio. Toda la sección la hago de esta manera. Una vez terminado el lateral, nos pasamos al siguiente y hacemos el mismo procedimiento. Cuando ya lleguemos al flequillo, vamos a trabajarlo de la misma manera en líneas diagonales y con un ligero zigzag. Este procedimiento lo estoy haciendo de esta manera porque esta chica tiene bastante cana, es muy jovencita y tiene mucha cana. Y de esta manera va a quedar el efecto por debajo, le va a dar mucha luminosidad a su rostro y sus canas con las mechas decoloradas se van a perder. Esta técnica es muy buena para ti que tienes mucha cana en la parte de enfrente, te la recomiendo ampliamente porque te ayuda a disimular bastante la cana. Una vez terminado ambos laterales del flequillo, nos vamos a ir a la coronilla y vamos a trabajar de la misma manera, pero en líneas rectas y haciendo zigzag. Esto lo vamos a hacer en el resto del cabello que nos quedó de la parte del triángulo invertido. Una vez terminada la coronilla, nos pasamos a la nuca y trabajamos igual en líneas rectas haciendo zigzag. En esta chica voy a hacer mucha mecha para ayudarla, para que sus canas no sean tan evidentes y se le vea un look más jovial. Quiero decirles que aunque parece que estoy haciendo mucha mecha, realmente no va a quedar ella con un efecto muy cargado,
por la forma en que lo estoy haciendo. Esta técnica la realizo por toda la parte de atrás, de nuca a coronilla. ¿Te gustaría aprender a cortar el cabello, hacer coloraciones, mechas y muchas técnicas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando precisamente en ti que quieres aprender. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo video. Inmediatamente que termino, Catalina me va a ayudar a revisar los paquetes de papel aluminio. Quiero que vean que ya casi está la decoloración. En algunos paquetes ella va a limpiar para que no se nos sensibilice el cabello. El cabello de esta chica está aclarando muy rápido y es con 20 volúmenes. Así que atrévanse a usar volúmenes bajos para que obtengan aclaraciones sin daños. Damos un tiempo de pose de 20 minutos y si la aclaración ya está lista, como es el caso de Karen, pasamos al lavabo a retirar el decolorante. Una vez retirado el decolorante, es momento de realizar la fórmula del matiz. En esta chica voy a utilizar dos fórmulas en el matiz. En el crecimiento voy a utilizar 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más un tubo de tinte de 6 natural. Este lo vamos a aplicar solamente en el crecimiento. Quiero que observen de la forma que se está aplicando. Se peina perfectamente bien el cabello y se va a aplicar solamente en el crecimiento para crear un efecto desvanecido. Este matiz lo vamos a dejar un tiempo de pose de 10 minutos. Pasado ese tiempo es momento de aplicar el siguiente matiz y vamos a realizar una fórmula de 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más 30 gramos de 9.1 más 30 gramos de 9.2. Lo vamos a mezclar perfectamente bien y lo vamos a aplicar uniéndolo con el del crecimiento, de la manera en que lo está haciendo Paulina. Quiero que vean cómo une el matiz del crecimiento con el matiz de medios a puntas. Esto es para crear un ligero degradado, que se vea con más profundidad el crecimiento y con más claridad las puntas. Quiero que observen que Paulina, cuando ya termina de aplicar el matiz, lo peina para que este quede más unido y quede más saturado. Damos un tiempo de pose de 10 minutos. Pasado ese tiempo, llevamos a la chica al lavabo y retiramos el matiz. Después damos champú con baño retención. Este champú que nos va a ayudar a fijar la coloración. Inmediatamente después aplicamos la mascarilla protección color para sellar esta coloración. Momento de darle el toque final. Catalina se va a encargar del peinado y Steffi del maquillaje.
resultado final de Karen. Definitivamente parece otra persona, estarán de acuerdo conmigo. Ustedes pueden observar el antes, cómo traía su cabello de largo, después cómo quedó cuando le retocamos el tinte y hoy con el toque final que le dimos de color, luce sencillamente sensacional. Así que las invito para que ustedes también participen en estos cambios de imagen y puedan verse completamente diferentes como le está sucediendo a Karen en este momento. Recuerden, si quieres participar, envía tu foto de frente y de espalda a bettylascanopublicidad@gmail.com. Si vives en otro país, tú tendrías que pagar tus gastos. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Nos vemos en el próximo. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.